Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy el alumno Jaime Alberto Sánchez Cuen. Vengo a presentar un avance de la tesis doctoral con el título El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la exclusión educativa en aspirantes a la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Primeramente voy a hablar sobre el planteamiento del problema, mencionando que vivimos en un mundo globalizado, vivimos en una sociedad de la información, una sociedad del conocimiento, donde adquiere importancia el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Si bien es cierto, nuestra sociedad ha estado cambiando tanto políticamente, económicamente, social y culturalmente, la educación es la base primordial para que haya sociedades que vayan desarrollándose, y es básico que las personas, los alumnos, tengan un ingreso a la educación, principalmente a la superior. Sin embargo, no ha sido así. Existen países donde existe una falta de acceso a la educación superior. Se ha luchado mucho para que todos tengan educación como un principio básico en todas las personas, pero no es así. Existe ese problema que es la exclusión educativa. Y es allí donde, a pesar de que se han incorporado las TIC en la sociedad y en los alumnos, existe una brecha digital y una brecha cognitiva no solamente entre los países, sino entre las sociedades y entre los alumnos en sí. Por ello, vemos cómo en las escuelas, en las facultades, en las universidades de educación superior, existe alumnos que son incluidos y alumnos que son excluidos. Y ya se ha hecho, vamos a ver un poquito más adelante, que existe una área de vulnerabilidad, una zona de riesgo entre el por qué unos alumnos son excluidos y otros no. Ya se ha dicho que los bajos ingresos, la calidad de la enseñanza que han tenido, las políticas educativas que han llevado, la violencia intrafamiliar, vivir en medios rurales, la pobreza, el alcoholismo. Esa zona de riesgo probablemente sea un área de vulnerabilidad para que el estudiante que viene de bachillerato pueda o no ser incluido o excluido de la educación superior. Y en este caso, el planteamiento es, si existe dentro de todas estas variables de vulnerabilidad entre ser excluido o no, el uso y apropiación de las tecnologías de la información y de la comunicación. Por ello, la pregunta de investigación es, ¿cuál es la relación entre el uso y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación y la privación total al acceso a la educación superior como una forma de exclusión educativa en los aspirantes en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Sinaloa en el periodo 2018-2019? El objetivo general es determinar la relación entre el uso de las TIC como una privación total al acceso a la educación superior
como una forma sustantiva de exclusión educativa en dichos aspirantes a la Facultad de Medicina en esta Universidad Autónoma de Sinaloa en el periodo dicho. La hipótesis planteada es que el uso de las TIC es más alto, el uso y la apropiación de las TIC es más alto en aspirantes que han sido admitidos, que son admitidos, que en aquellos aspirantes con privación al acceso a la educación superior. Entonces, esa es mi hipótesis. Aquí estamos viendo en esta diapositiva el cuadro de congruencia, donde viene la pregunta de investigación, el objetivo general y la hipótesis. No menciono aquí, hay algunos objetivos secundarios y también unas preguntas de investigación secundarias, como es la relación también entre estos aspirantes, si son incluidos o no, dependiendo del nivel socioeconómico, o si tiene que ver si vienen de áreas públicas o de escuelas públicas o escuelas privadas. Pero en fin, esta es la pregunta principal de investigación ya relacionada con los objetivos y la hipótesis. En el marco teórico tenemos los antecedentes de la investigación, donde incorporé yo algunos tipos de autores, como Guzmán, en el 2012, quien hizo un estudio que revela que la infraestructura educativa y la desigualdad social son elementos importantes en la exclusión educativa. También incorpora un autor que se llama Gairin y el otro y Suárez, en el año 2016, donde menciona que la marginación económica, la educación, la salud y la salud y la sociedad, y las pertenencias raciales, así como provenir de áreas rurales y ser mujeres, representan una área de vulnerabilidad. Guzmán y Serrano también realizaron en el 2011 un estudio sobre exclusión educativa y mencionan que la falta o menos acceso a la Internet es parte de una exclusión educativa. También incorporé a Martínez y Prendes, ¿sí?, donde refieren que las tecnologías, la educación y el desarrollo sostenible son asuntos distintivos en nuestro tiempo. Menciono también a Tesanos en el 2001, donde refiere que la penetración de las nuevas tecnologías no han sido homogéneas en la sociedad y por consiguiente se traduce en la constitución de nuevas fronteras sociales entre la inclusión y la exclusión. Menciono a Chomsky en 1999, donde refiere que la falta de capacidades en las tecnologías y la heterogeneidad de la penetración de las mismas da como consecuencia inevitablemente la dualidad de los beneficiados de las tecnologías, los nuevos integrados o aquellos que no lo hacen, como son los excluidos de la sociedad de la información. También se menciona a Castells, donde refiere que la información se convierte en la fuente fundamental de la productividad y el poder. También se menciona a Cavero, donde menciona que el simple hecho de estar expuesto a la información no significa la generación o adquisición de un conocimiento significativo. Para ello es necesario su incorporación, su estructuración y organización, la participación activa y constructiva del sujeto. El problema de educación no será la localización y búsqueda de la información, sino la selección, interpretación y su evaluación. También se mencionó en las bases teóricas a Escudero, donde él sostiene que la educación desde la perspectiva de justicia es un derecho intrínseco con valor en sí mismo que emana de los valores y principios de una sociedad democrática y justa. Entonces también se menciona a Castells, quien refiere en el 2004 que la integración y la exclusión representan los dos polos extremos de un continuo dentro del que es pertinente apreciar zonas intermedias de vulnerabilidad.
las situaciones de vulnerabilidad vendrían representadas por factores y condiciones proclives a colocar a ciertos individuos en riesgo de exclusión. También menciono en este marco teórico CEPAL, donde dice que las TIC son herramientas diseñadas para promover el desarrollo económico y la inclusión social. Considera que la incorporación de las TIC a la educación, particularmente en materia de proporcionar acceso universal e inclusivo a la educación, constituye una prioridad. Se refiere también a Tello, donde dice que las TIC se han convertido en la columna vertebral de la economía de la información mundial y de que han dado lugar a la sociedad de la información. Se ha puesto mayor atención a la diferencia de acceso a las TIC entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Esta diferencia se conoce como brecha digital. Y también se menciona a CEN con respecto a la exclusión educativa, donde él refiere que es pertinente distinguir modalidades diferentes entre formas sustantivas de exclusión, aquellas por las que los sujetos son radicalmente privados del acceso o disfrute de un bien, o bien instrumentales, medidas tomadas respecto a algunos sujetos que no suponen una privación frontal de algo, pero que sí la generan indirectamente. También lo citó Escudero en el 2005. Entonces, con estos antecedentes y con esta pregunta de investigación, si existe alguna relación entre el uso y apropiación de las TIC con la exclusión educativa, para responder a esta pregunta de investigación, la metodología tiene un enfoque eminentemente cuantitativo. El alcance de la investigación es correlacional. Dicho diseño de la investigación es no experimental, o sea, observacional y de tipo transversal. En la operacionalización de las variables de estudio, aquí yo menciono en este cuadro qué significa uso y qué significa apropiación de las tecnologías, de las TIC. Y al final viene qué significa exclusión educativa. Entonces, el uso de las tecnologías, el uso de las TIC la definí como el uso instrumental de las TIC, es decir, beneficio en solo transmitir la información utilizando el método pedagógico tradicional. Acceder a algún dispositivo electrónico y al Internet, así como la capacidad en su uso y navegar en el Internet, habilidad en adquirir información relevante y desechar de la que no lo es. Esta es una definición operacional del uso de las tecnologías. ¿A qué le vamos a llamar apropiación de las TIC? Es el uso reflexivo y crítico de las TIC, innovando y adquiriendo conocimientos, propiciando un nuevo rol del estudiante con el maestro, utilizando diversas estrategias tecnológicas en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, como son los entornos de aprendizaje, los blogs, los wikis, los foros, el aula invertida, realidad aumentada, los dispositivos en el aula. Además, adquirir conocimientos a partir de la información adquirida en el Internet. Así como la exclusión educativa, su definición operacional fue la forma sustantiva de exclusión en la que las personas son radicalmente privadas al acceso a la educación por diversos factores de riesgo o características de vulnerabilidad. La población de estudio. Tenemos una población de estudio de 1.350 estudiantes. Participantes son alumnos aspirantes a la Facultad de Medicina a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Como vemos en esta diapositiva, existen en toda esta población existen 900 excluidos y 350 excluidos. Sin embargo, de esos 900 excluidos, se tomó una muestra de 71 y de esos 350 incluidos se tomó una muestra de 71. La muestra fue aleatoria y el tamaño de la muestra así fue considerado por medio de algunos antecedentes en México. Para medir el uso y apropiación de las TIC, se tuvo que validar un instrumento de medición.
un instrumento de medición donde se hizo la validez de contenido y la validez de constructo. La validez de contenido se realizó mediante la construcción de un instrumento que mide las dos dimensiones señaladas, el uso de las TIC y la apropiación de las TIC. Una vez elaborado el cuestionario, se distribuyó a un grupo de 4 profesionales. Son las 5, puse ahí 4, son 5 profesionales en educación, un doctor y 4 especialistas, solicitándoles que validaran los diversos ítems a través de un análisis racional de las variables de interés. Y también la validez de constructo, que se hizo previo análisis con el test de Kaiser, Meyer, Olkin y la prueba de esfericidad de Bartlett. La comunalidad de cada ítem se evaluó la aplicabilidad del análisis factorial exploratorio utilizando el método de máxima verosimilitud y con rotación simple de Varimax. Entonces, se hizo la validez de este instrumento y nos pasamos a realizar la confiabilidad del instrumento de medición, ver el coeficiente de alfa de Cronbach. Para eso se utilizó una muestra piloto de 30 estudiantes representativos de la población a estudiar. Se hizo un cuestionario tipo Likert, autoadministrado y grupal, con una duración de 20 minutos. Ese cuestionario estaba representado por 16 ítems, del 1 al 8 y del 9 al 16. Correspondieron a la medición de las variables sobre el uso y apropiación de las TIC, respectivamente. O sea, 8 ítems para el uso y 8 ítems para la apropiación. Entonces se hizo un análisis después de hacer ese cuestionario tipo Likert a los 30 alumnos, y después de hacer ese análisis, los ítems se calificaron en 5 niveles. ¿Sí? Antes en el cuestionario así estaba. Ese cuestionario, los ítems tenían 5 niveles de tipo ordinal. Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca fue la respuesta, codificándose en la respuesta 5, 4, 3, 2, 1 respectivamente. Y al hacer este cuestionario a las 30 personas, se valoró los ítems que eran los mejores, cuáles iban a ser excluidos. Y se excluyeron los ítems 1, 2, 4, 12 y 13. O sea, 5 ítems, considerando su correlación elemento total con el resto de los ítems y el alfa de Cronbach si se elimina el elemento. Y aquí vemos en esta tabla cómo entonces están los 5 ítems que fueron los que fueron eliminados. La construcción final del cuestionario, al eliminar los 5 ítems, constó de 11 ítems, tal como se muestra en esta tabla, siendo los ítems 3, 5, 6, 7 y 8 para la medición del uso de las TIC y los ítems 9, 10, 11, 13, 15, 16 para la medición de la apropiación de las TIC. Con lo anterior se obtuvo un valor alfa de Cronbach de 0.76. Para el análisis, para el tratamiento estadístico, se va a recolectar los datos, se va a hacer una revisión rigurosa para corregir errores y después se incluirán los datos al programa estadístico SPSS versión 16. Asimismo, para estadística descriptiva y analizar las variables cuantitativas, se va a utilizar la media como medida de tendencia central y la desviación estándar como medida de dispersión. Por otro lado, para variables categóricas se presentará en frecuencias y porcentajes. Además, para el análisis de estadística inferencial se utilizará T-Student para la comparación de medias y la G cuadrada de Pearson y la prueba exacta de Fisher para la comparación de variables categóricas. Asimismo, para analizar la relación entre la variable dependiente y las independientes, se utilizará el análisis de regresión logística multivariado por el método de pasos hacia atrás. Por último, se considerará un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia de menos o igual al 0.05. Hasta aquí, este es mi avance en la tesis doctoral. Continuaré próximamente esperando antes ver qué análisis me realizan
ustedes para hacer algunas correcciones, principalmente en material y métodos, y empezar a recolectar los datos y a través de aplicar el instrumento de medición a las muestras que se van a hacer aleatorias en los grupos representados. Por lo anterior, no me queda más que darle las gracias, esperando pronto su análisis, sus correcciones sobre este avance de esta tesis doctoral. Muchas gracias.